Hola, buenos días. En el presente vídeo vamos a tratar el análisis de circuitos trifásicos equilibrados. Para ello utilizaremos el circuito de la figura. Según indica el enunciado, la potencia que entregan los generadores es de 6.300 vatios, por lo que la potencia consumida por la línea y las cargas será dicho valor. La potencia consumida por la carga nos indica que son 6.000 vatios, con un factor de potencia de 0,8 inductivo. Si visualizamos las tensiones de fase en el generador, observamos que obtenemos tres formas de onda con la misma amplitud y desfasadas entre ellas 120 grados. Visualizando ahora la tensión de línea en el generador entre las fases 1 y 2, obtenemos la siguiente forma de onda, cuya amplitud es 450 por raíz de 2. Por último, visualizando a la vez las tensiones de fase 1 y 2 y la tensión de línea entre 1 y 2, observamos las siguientes formas de onda, donde se observa que la tensión de línea entre las fases 1 y 2 está adelantada 30 grados respecto de la tensión de la fase 1 y tiene una amplitud raíz de 3 veces mayor. En el primer apartado nos piden que calculemos la intensidad de línea y la intensidad de fase en la carga. Para ello, utilizando los datos que nos indican en el enunciado, sabemos que la potencia G consumida por la línea y las cargas son 6.300 vatios. Si a este valor le restamos la potencia consumida por las cargas, que son 6.000 vatios, obtenemos que la potencia consumida por las tres fases de la línea son 300 vatios. Valor que podemos expresar en función del consumo de potencia activa de una de las fases, que sería la resistencia de la impedancia de la línea por la intensidad que circula por dicha impedancia al cuadrado. Y como hay tres fases, lo multiplicaremos por 3 para igualarlo a la potencia total de la línea. Así tenemos que 3 por 1 ohmio, que es la resistencia de la línea, por la intensidad de línea al cuadrado, es igual a 300 vatios. De ahí podemos obtener el valor de la intensidad de línea, que serían 10 amperios. Una vez conocida la intensidad de línea, es fácil obtener el valor eficaz de la intensidad de fase, ya que esta es igual a la intensidad de línea dividido raíz de 3 en sistemas equilibrados. Representando ahora las formas de onda de la intensidad de línea en la fase 3 y la intensidad de fase entre la fase 3 y 1, observamos las siguientes formas de onda, donde observamos que la intensidad de línea de la fase 3 está retrasada 30 grados respecto de la intensidad de la fase 3 y tiene una amplitud raíz de 3 veces mayor. Pasamos ahora a resolver el apartado B, que nos piden que calculemos la tensión de línea en la carga. Para ello utilizamos el valor de potencia consumida en la carga, que son 6.000 vatios, y con ello calculamos la potencia consumida por una de las fases de la carga, que son 6.000 dividido entre 3. La potencia de una de las fases es igual a la tensión aplicada en la fase por la intensidad que circula por la fase por el factor de potencia. Sabemos que la intensidad que circula por la fase son 10 partido raíz de 3, calculado en el apartado anterior, por el factor de potencia, que es igual a 0,8, nos lo indican en el enunciado. Por tanto, obtenemos que la tensión de fase en la carga serán 433 voltios, que coincide con la tensión de línea en la carga, ya que la carga está conectada en triángulo. Otra forma de resolver esto también sería tomando la potencia total consumida por la carga, que son 6.000 vatios, e igualarla a raíz de 3 tensión de línea por intensidad de línea en la carga por el factor de potencia. Como sabemos del apartado anterior que la intensidad de línea son 10 amperios y el factor de potencia de la carga son 0,8, de aquí es fácil deducir que la tensión de línea son 433 voltios. Representando ahora la tensión de línea en el generador y la tensión de línea en la carga, observamos las siguientes formas de onda.
se puede comprobar que la tensión de línea en la carga tiene valor eficaz 433 y está desfasada respecto de la tensión de línea en el generador. En el apartado C nos solicitan que calculemos el factor de potencia con el que trabaja el generador. Para ello utilizamos que la potencia total consumida por la línea y las cargas, es decir, la potencia entregada por el generador, son 6.300 vatios. Esta potencia la igualamos a raíz de 3 por tensión en bornes del generador por la intensidad de línea que entrega el generador por el factor de potencia con el que trabaja el generador. De aquí es fácil deducir que el factor de potencia es igual a 0,8083 y por tanto el ángulo de carga del generador son 36,07 grados. En el apartado D nos piden que calculemos la potencia reactiva suministrada por el generador, que coincide con la potencia reactiva consumida por la línea y las cargas. Para ello utilizamos la potencia total consumida por la línea y las cargas, que es dato del problema, y el ángulo con el que trabaja el generador, el ángulo phi sub g, calculado en el apartado anterior. Utilizando el triángulo de potencias obtenemos que la potencia activa por la tangente de dicho ángulo es la potencia reactiva, que nos salen 4.589,12 bars, valor que se toma positivo ya que tanto la línea como la carga es inductiva. En el apartado D nos piden obtener la potencia reactiva absorbida por la carga. De una forma similar al apartado anterior, conocida la potencia activa consumida por la carga y el ángulo phi, podemos obtener del triángulo de potencias que la potencia reactiva es igual a tangente de dicho ángulo por la potencia total, por lo que se obtiene que la potencia reactiva consumida por la carga son 4.500 bar, también positivos por ser carga inductiva. En el apartado F nos piden que calculemos el valor de la inductancia L en cada fase de la línea. Para ello utilizamos los valores calculados en los apartados anteriores. La potencia reactiva consumida por la línea y la carga, es decir, la potencia reactiva entregada por el generador, que hemos obtenido que son 4.589,12 bars, le restamos la potencia reactiva consumida por la carga, que son 4.500. Por tanto, la potencia consumida en las tres fases de la línea son 89,12 bars. Esta potencia reactiva total la igualamos a la potencia reactiva consumida por una fase multiplicado por 3, ya que disponemos de 3 fases. Por tanto, nos hace falta calcular la potencia reactiva consumida en una fase de la línea, que será igual a la intensidad que circula por la impedancia de la línea al cuadrado, que es la intensidad de línea que hemos obtenido, que son 10 amperios, por la reactancia de la línea. De aquí deducimos que el valor de la reactancia de la línea son 0,297 ohmios. Como el valor de la reactancia es igual a omega por L y la omega es igual a 2pi por la frecuencia, de aquí obtenemos que la inductancia de la línea son 945,6 microhenrios. Por último, en el apartado G nos piden que calculemos el valor de la impedancia Z. Para ello utilizaremos que la tensión de línea en la carga son 433 voltios y la intensidad que circula por la impedancia Z son 10 partido raíz de 3. Así, por tanto, el cociente entre estos dos valores nos da 75 ohmios, que es la impedancia de cada una de las fases de la carga. Como también conocemos el factor de potencia de la carga, podemos obtener la parte real y la parte imaginaria de dicha impedancia.